Nuestra ruta de hoy nos sumerge en una apasionante hazaña marítima originada en Andalucía, la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, que se fraguó en Sevilla y zarpó al Atlántico desde Sanlúcar de Barrameda. Un recorrido por las dos ciudades, unidas por un río, el Guadalquivir, en el que vamos a conocer los lugares que ellos pisaron, los preparativos y una travesía repleta de desafíos en busca de la isla de las especias, el oro de la época. Historia, cultura, gastronomía y naturaleza se aunan en esta experiencia para rememorar uno de los hitos más excepcionales de todos los tiempos. Comenzamos esta aventura, un viaje a lo desconocido, clave en la historia de la humanidad. Permítanme que me presente. Soy don Fernando de Magallanes. He bajado a este magnífico puerto de Sevilla a buscar marineros. ¿Algún voluntario habrá? Victoria. Magallanes el portugués impulsó la expedición que cambiaría el mundo, apostando por hallar un paso para una nueva ruta a las Islas Molucas, en Indonesia, donde se producían casi en exclusividad las preciadas especias. En esta aventura hubo durante la travesía otro protagonista fundamental. Yo mismo, Juan Sebastián Elcano, de Guetaria. El maestre vasco culminó la primera vuelta al mundo 3 años más tarde, al mando de la nao Victoria, la única nave que regresó de las 5 que partieron desde esta dársena del río. Esto es el antiguo Arenal, ¿no? Que es la antigua zona portuaria de lo que es Sevilla. Es en esta zona donde las grandes flotas de India van a hacer el desembarco de mercancías, ese punto bullicioso de la ciudad en torno al siglo XVI-XVII. El centro de interpretación, lo que hemos pretendido con él, es la nao Victoria, la que va a ir contando lo que es la primera vuelta al mundo desde su punto de vista, desde su nacimiento en los bosques del norte hasta que llegue a Sevilla. No queremos olvidar a la tripulación, estará compuesta por hasta 10 nacionalidades. Desde aquí emprendemos una ruta urbana por los sitios asociados a los 2 años de intensos preparativos previos a la partida de la expedición. El primer enclave es Patrimonio de la Humanidad, el conjunto monumental formado por la Catedral, los Reales Alcázares y el Archivo de Indias. Lo que hoy es el epicentro turístico de Sevilla, en 1517 era el foco espiritual, político y económico de una urbe mestiza y poderosa. Retrocedemos a ese año para averiguar cómo era el contexto histórico y dónde se instaló Magallanes. Alrededor de la catedral se acumulaban los mercaderes de todas las partes del mundo. Solo hay que echar un vistazo a nuestro callejero. Tenemos la calle Alemanes, la avenida de la Constitución, por ejemplo, su nombre era calle Génova. Pero es que sabemos la calle donde vivió además. Vivió en la calle de la Borceguinería, porque allí vivía al parecer un pariente lejano suyo, de origen portugués, llamado Diego Barbosa. Era teniente alcaide de El Alcázar. También tenía una hija, con la que Magallanes al final se casa. Recibe una dote importante, le da a Magallanes la posibilidad de entrar sin ningún tipo de complejo en el primer lugar donde tenía que vender sus planes, la Casa de la Contratación. En la antigüedad, la Casa de la Contratación tenía acceso por este arco y se situaba en esta plaza, dentro del recinto del Alcázar. Era el organismo que gestionaba los territorios en ultramar y propició el monopolio sevillano del comercio con el Nuevo Mundo. Era, digamos, la Wall Street de la época. También se le conocía como la Casa del Océano. Dentro de la Casa del Océano había un señor llamado Diego Rivero, un cartógrafo que estaba elaborando un mapa de todos los terrenos que se iban explorando. Aquí no solo venían comerciantes, venían historiadores, antropólogos, científicos, personas que deseaban saber esos nuevos conocimientos que venían de ultramar. Por lo tanto, además de la Wall Street, podemos decir que Sevilla era la Silicon Valley. En realidad, el Archivo General de Indias aún no existía. Este edificio renacentista se levantaría unas décadas después y fue primero la Casa Lonja. Estamos al lado de la Catedral de Sevilla, concretamente de la Capilla de la Virgen de la Antigua, era la principal protectora de los marineros. Cuando se construye este edificio se hace por un conflicto que hay entre los mercaderes y el cabildo de la catedral, ya que los mercaderes cogieron por costumbre entrar dentro de la catedral para cerrar sus tratos cuando el tiempo no acompañaba. Por eso se delimitan tanto la catedral como la lonja de los mercaderes con estas columnas y cadenas que estamos viendo. Si las traspasamos estamos en justicia eclesiástica, si estamos fuera estamos acogidos a la justicia civil. El Archivo General de Indias
Es hoy uno de los centros documentales más importantes del mundo que existen en torno al descubrimiento de América y una fuente de información extraordinaria de la etapa colonial. Las codiciadas especias fueron el estímulo de una carrera exploradora sin precedentes. Estos productos de lujo en el pasado son hoy ingredientes imprescindibles en nuestra gastronomía. Recalamos a 10 minutos de paseo en una casa-palacio que forma parte de la oferta de restauración de la ciudad y donde se han investigado ingredientes y hábitos propios del siglo XVI para confeccionar un menú acorde a la aventura. La receta la hemos sacado de libros de la época, por ejemplo de Ruperto de Nola, que está considerado el primer libro en español de cocina. Son platos muy dulces porque entonces se comía una gastronomía muy basada en el azúcar. Aquí tenemos un manjar blanco, que es un guiso hecho con arroz y gallina. Continuamos con un guiso de jibia, que es nuestro choco, que sería una especie de guiso de papas con choco, pero no había papa entonces. ¿Qué hacían? Meterle frutos secos. Se termina con un majado de azafrán, ajo, y cilantro y pimienta. En total son 6 platos y un postre. Una espiral que simboliza este viaje con diferentes paradas y cada parada va a ser una de las especias. Además, como curiosidad, le echamos lima, que es un cítrico que evitaba el escorbuto. Reanudamos nuestro paseo en la Puerta de Jerez para realizar un itinerario botánico por rincones como los Jardines de Cristina y conocer las especies vegetales que la expedición fue descubriendo durante su periplo. Proporcionaban nuevos sabores y una flora que rompía con el paisaje visto hasta entonces, como la bugambilla o la jacaranda, que al exportarse cambió la estética de Europa. Continuamos nuestra ruta cruzando el puente de San Telmo hasta la Plaza de Cuba. Este monumento recuerda la epopeya global y un escenario clave, la Milla Cero, el muelle donde se realizó la revisión de los cascos y puesta a punto antes de salir. Es llamado muelle de Gasmulas o de Gasmuelas. Se llamaba así porque aquí es donde normalmente descargaban las muelas de molino. Ellos desembarcan aquí en ese 8 de septiembre de 1522, día de la victoria, por cierto, el mismo nombre que tenía la única nao superviviente. Apuramos el día para acercarnos al pabellón de la navegación. Catalogado como Patrimonio Histórico de Andalucía, organiza diferentes actividades. Nosotros optamos por una teatralizada que se sirve de un planetario para explicar la trascendencia de las estrellas en la orientación y la complejidad que supuso para la tripulación enfrentarse a un cielo nocturno desconocido, el hemisferio sur. Por medio de la observación nos dimos cuenta que igual que en el hemisferio norte tenemos la estrella polar que nos indica siempre el norte, había una cruz que toma el nombre de Cruz de Magallanes, que esa cruz, multiplicando su lado más largo, 4 veces y media, y trazamos una perpendicular, nos va a dar el sur. Los marineros, después de analizar y de estudiar mucho el cielo, descubrieron que las estrellas del hemisferio sur también nos podían decir dónde estaban los puntos cardinales. Luego, en una segunda parte, se hace una visita a través de la exposición permanente del pabellón de la navegación, donde, recorriendo un mar de luces, se hacen diferentes paradas. El objetivo, la finalidad de esta actividad es, de una manera divertida y didáctica, pero siempre sin perder el rigor, contar un poco la importancia que tuvo esta hazaña para la humanidad. No solo se cartografía el planeta entero por primera vez, sino que además se cartografían nuevas estrellas. No solo cambió el mapa del mundo, sino también el mapa del cielo. El barrio de Triana es un punto imprescindible de la ciudad, desde el que imaginar cómo, en el siglo XVI, era la vida y el ajetreo alrededor de la Torre del Oro, en la explanada donde se ubicaron los astilleros y que conocemos como las Atarazanas. Integradas en el Hospital de la Caridad y la vieja maestranza de artillería, aún subsisten algunas de las 17 naves fabricadas en ladrillo que tuvieron estos astilleros, los más antiguos que se conservan en España. Esta espectacular obra gótico-mudéjar, con bóvedas de arista, es uno de los espacios patrimoniales más ocultos de la ciudad y han jugado históricamente un papel fundamental. Cuando se preparaba la flota para la expedición de Magallanes y Elcano, llamada también del Maluco, la nave ubicada junto al postigo del aceite estaba ocupada por la pescadería, mientras que las más próximas a la Torre de la Plata eran almacenes donde se guardaban provisiones, mercancías y armas.
A pocos pasos está la Torre del Oro, donde tenemos la oportunidad de ver, gracias a un tour virtual, el bullicio de esta zona en pleno 10 de agosto de 1519. Girándonos 360 grados, visualizamos la Triana del 16. Vemos la Torre del Oro, sin la tercera parte, porque la tercera parte fue añadida posteriormente, ya en el siglo XVIII. Si miráis hacia allá, veis montañas de sal. La sal era uno de los cargamentos, más importantes que se llevaban y se traían en barcos. Pigafetta está tomando nota de los marineros, de las mercancías y demás. ¡Almirante, almirante! ¡Alegrón! Y veremos cómo hay algunos portugueses por aquí intentando estropear todo lo que se estaba montando, porque bien es sabido que Magallanes antes lo intentó con el rey de Portugal, que le dijo que no en varias ocasiones, y cuando el rey de España, Carlos I de España, le dijo que sí, pues intentó sabotear la expedición. Y también veis a una señora. Esa señora es Beatriz Barbosa, que es la mujer de Magallanes, que estaba embarazada y que está aquí despidiéndose de su marido y que de alguna manera su instinto le decía que no lo iba a volver a ver. Río abajo, el Muelle de las Delicias ofrece otra actividad inmersiva donde historia y naturaleza van de la mano. El recorrido del acuario por las aguas que estos aventureros surcaron brinda un punto de vista distinto, la riqueza que no vieron debajo de ellos, empezando por la fauna autóctona del Guadalquivir, como anguilas y esturiones. Siguiendo el trazado de la primera circunnavegación, la exhibición prosigue con la biodiversidad atlántica y la selva amazónica, representada con reptiles como la anaconda verde, una de las serpientes más grandes del mundo. El gran océano, el tanque con tiburones más profundo de la península ibérica, resulta impactante. Después de la tormenta, que es el estrecho de Magallanes, y donde la tripulación de Magallanes y Elcano lo pasaron tan mal, entraríamos en la calma, la exposición de Medusa al Océano Pacífico. Enfilaremos el final del recorrido, en el cual presentamos uno de los ecosistemas más importantes y conocidos del mundo, que son los arrecifes de corales tropicales. El Guadalquivir es principio y fin. Por él se adentró la flota y descendió hasta su desembocadura a unos 80 kilómetros en el término gaditano de Sanlúcar de Barrameda. En Sanlúcar de Barrameda, las naves permanecieron durante algo más de un mes y completaron su habituallamiento. La nao Victoria, la única que volvió a este puerto, tiene una magnífica réplica. Se trata de un museo flotante itinerante. Podemos subir a bordo, saber cómo navegaba y de alguna manera ponernos en la piel de la tripulación. Se hizo con los mismos materiales y las mismas técnicas de construcción que hace 500 años. Una cosa que caracteriza mucho a este buque es el pinzote, que es el sistema de gobierno, digamos, del timón que había en la época. Hoy lo consideraríamos como un barco realmente pequeño. En total tendrá unos 120 metros de superficie habitable. Vivían hacinados todos en la cubierta principal, excepto el capitán, que era la única personalidad que tenía un espacio privado para él, y luego los oficiales, que vivían con alguna comodidad, que era una zona techada. El resto de la gente, 30 o 40 personas, a la intemperie en unas arpilleras, que era como una tela de saco, y se agrupaban, sobre todo cuando la ola entra en los barcos, que entraba bastante agua, en unos ángulos muertos que hay, las zonas secas, o sea, un espacio extremadamente reducido. Este enclave, antaño puerto y poblado de pescadores, transmite hoy esa vocación marinera en sus múltiples restaurantes especializados en pescados y mariscos. Aquí el comensal puede degustar un menú basado en viandas que ya se consumían en aquellos tiempos, reinterpretadas con la mirada culinaria del siglo XXI. Cada plato que utilizamos lleva algo de aquella época. El primero que hemos empezado es una especie de ceviche, ¿vale? Y lo que hacemos es salpimentarlo. Algún pescado, como la corvina, que en aquellos tiempos también la cogían y eran parte de la alimentación de los marineros. Lo maridamos con algo parecido a los vinos que había en aquella época.
Tras los pasos de Magallanes y Elcano, caminamos por la Sanlúcar que ellos conocieron. La primera huella la encontramos en el Castillo de Santiago, una de las fortalezas medievales más significativas de la provincia. Fechada en el siglo XV, llama la atención la Puerta de la Sirena, que da acceso al patio de armas. Desde la cubierta de la Torre del Homenaje, apreciamos por qué este símbolo del poder de la casa señorial de Medina Sidonia era el guarda prefecto del río. Desde aquí se domina todo el estuario. Todos esos productos que se traían de ultramar pasaban por la desembocadura del río Guadalquivir y navegaban hasta Sevilla para venderse allí, con lo cual había que salvaguardar esos productos, había que defenderlos de alguna manera. Toda la parte de la desembocadura era mucho más amplia hacia esta zona. El Parque Nacional de Doñana, en la otra orilla, ese paisaje prácticamente no ha cambiado desde que Magallanes saliera de aquí, de esta zona, en el siglo XVI. Paseamos hasta el que sería el núcleo administrativo, la plaza que reúne el resto de edificios relevantes y monumentales, como el Palacio Ducal de Medina Sidonia. Fue levantado sobre la base de un antiguo ribat musulmán del siglo XI por los Guzmanes. Eran los señores de Sanlúcar. Ellos fomentaron también la actividad comercial de su puerto. De aquí parte prácticamente todas las calles más importantes, por ejemplo la calle Caballeros, que era la calle pues, donde vivían los nobles relacionados directamente con los duques de Medina Sidonia. Y tenemos también la iglesia de Nuestra Señora de la Hoz, hoy sigue siendo la parroquia mayor. Aquí tenemos una de las puertas más interesantes del mudéjar en toda esta zona y luego también su techo de madera policromado. Según la tradición oral, cuando Elcano y los 18 tripulantes llegan a Sanlúcar, después de toda esa dura travesía, llegaron aquí a rezar delante de la Virgen de la Antigua. En las inmediaciones, un retablo de piedra en el antiguo convento de los jesuitas retrata la escena del agónico desembarco con unos supervivientes exhaustos. Y a unos metros, la Cuesta de Belén, un eje fundamental de aquella Sanlúcar, la vía comercial más importante. Aquí había entonces una lonja de mercaderes conocida como las tiendas de las sierpes o las covachas, de las que perviven sus arcos góticos decorados con figuras mitológicas marinas. Al hilo del tráfico comercial con las Américas se extendió un tipo de vivienda, la casa de cargadores a Indias, como la que localizamos en la Plaza Quinto Centenario, reconvertida en hotel. Son un espejo de la prosperidad de aquellos siglos y se adaptaban arquitectónicamente a la actividad de sus moradores, en su mayoría influyentes familias del norte de España y del extranjero. Este conjunto histórico-artístico conserva en una habitación una capilla decorada con frescos del XVIII. Actualmente es la casa de cargadores de India que se conserva en este estado de mayor magnitud en todo el mundo. Su nombre se debe a los marqueses que la ocuparon en su momento. Fueron unos comerciantes catalanes que se vinieron aquí a Sanlúcar de Barrameda para introducir a Cataluña en el comercio con las Américas. Tiene una vertiente que es la zona residencial y otra vertiente que es la comercial. En esa zona tenemos unas vasijas, es donde se almacenaba lo que se comerciaba con las Américas. El rasgo característico de estas casas es la torre. Tenía una función clara, que era vigilar el paso de los barcos. Es más, está ubicada anexa a la calle Banda Playa, porque es que justo hasta la entrada del hotel llegaba el mar. Antes de abandonar el centro, reparamos en unos murales en el lateral de la biblioteca. Reproducen, por ejemplo, la carta que Elcano escribió al rey para informar del fin de su odisea. Dejamos atrás la plaza del Cabildo para cerrar el círculo en Bajo de Guía. Este reloj ecuatorial legua cero simboliza la costa a la que volvió la nao Victoria, ya como un buque fantasma y desvencijado. Según un fragmento de Pigafetta, entraron en la bahía el sábado 6 de septiembre de 1522, después de haber recorrido más de 70.000 kilómetros. Fue el punto de retorno y de despedida de un viaje que duró 3 largos años de penurias y desastres, pero que alcanzó finalmente la gloria.